En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para tratar los escándalos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Un asunto de plena actualidad. Tres invitadas me acompañan en este estudio. Contamos con Marie Malsac, periodista del diario católico La Croix aquí en Francia. Bienvenida, Marie. Gracias. Contamos también con la excorresponsal de France 24 en Santiago. Ella es Laurie Fachot. Bienvenida, Laurie. Gracias. Y contamos también con la doctora en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y especialista en la Iglesia Católica chilena, Francisca Salas. Bienvenida, Francisca. Muchas gracias. La pederastia en el seno de la Iglesia Católica, hoy en Primera Plana. Bueno, pues la Iglesia Católica Española y Francesa ya han anunciado la apertura de comisiones específicas creadas para investigar estos casos de abusos. En Estados Unidos, recuerden que hay una investigación federal a partir de un informe que implicaba más de 300 sacerdotes y obispos este pasado verano. También en Australia hemos visto al primer ministro australiano pedir perdón a las víctimas y es una situación que se reproduce en muchos lugares del mundo. En Chile hemos visto muchísimos escándalos en los últimos meses en torno a este asunto. Vamos a ver cómo la prensa internacional está hablando de este tema. El Papa Francisco promete tolerancia cero respecto a los casos de abusos en el seno de la Iglesia. El diario La Croix, el diario precisamente de Marie, hace poco titulaba en su portada Iglesia, el deber de la verdad. Libération, también aquí en Francia, se preguntaba en una de sus icónicas portadas ¿para cuándo el mea culpa?, pidiendo profundizar en la autocrítica dentro de la institución. También en Estados Unidos, de Philadelphia Inquirer, fallo en la cúpula de la Iglesia norteamericana. Tras el escándalo de abusos en 2002, dice el rotativo, se intentó una reforma interna que, sin embargo, no evitó que muchos casos desde entonces se intentaran tapar o silenciar. Bueno, Marie, la sucesión de revelaciones sobre casos de abusos sexuales en el interior de la Iglesia Católica ha colocado a la institución, no sé si ante su crisis más grave o quizá ante el problema que más preocupa al Papa Francisco en la actualidad. Sí, es el problema, yo creo que más preocupa desde luego al Papa Francisco. Yo diría que es una crisis que tiene sus raíces desde ya hace al menos 20 años y es, digamos, yo diría la tercera gran etapa de esta crisis. Empezó al principio de los años 2000 cuando se empezaron a desvelar casos y disimulaciones y etcétera, y luego en el 2010 ya con Benedicto XVI, hubo una crisis muy grande que a lo mejor ahora la hemos un poco olvidado porque fue hace años atrás, etcétera, pero que fue una crisis muy grave para la Iglesia Católica. Y ahí se empezaron a tomar medidas, pero vemos que no ha bastado porque estamos ahora de nuevo de frente a escándalos numerosos. Hasta ahora, Laurie, la posición del Vaticano es asumir ciertas culpas. Hemos visto al Papa Francisco prometer tolerancia cero respecto a estos casos, pero falta transparencia, falta mucho en este terreno dentro de las propias políticas del Vaticano. Claro, sí. El Papa Francisco pidió disculpas a algunas víctimas, por ejemplo, las 3 víctimas chilenas que fueron al Vaticano este año, pero falta mucho todavía como protocolos para prevenir estos abusos sexuales. También en cuanto a penas de cárcel, si no me equivoco, creo que casi no hay obispos encarcelados, ¿no?, por haber cometido abusos sexuales, y es precisamente lo que piden las víctimas. No sé, Francisca, si dentro de la propia estructura del Vaticano hay luchas intestinas en cuanto a qué políticas llevar en estos casos. Bueno, en el caso de Chile hay hoy día todo un debate respecto a cuál es la responsabilidad, vamos a decir, de la jerarquía eclesiástica. Y bueno, el Papa Francisco ha tenido problemas para poder justamente hacer frente a esta situación en Chile, especialmente luego de que los obispos presentaran la renuncia luego de 3 días de encuentro con él. Hay un grave problema en relación a cómo poder manejar esta situación, por un lado desde la Iglesia regional y por otro lado desde el Poder Vaticano. Entonces yo diría que sí, hay un gran desafío a nivel de relación entre ambas jerarquías. Empeñado en atajar este asunto, el Papa Francisco ha convocado para el próximo mes de febrero en el Vaticano una cumbre con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. ¿Qué puede salir de esta cumbre, Marie?
Se espera, yo creo que tenga de esta cumbre, o sea, el Papa seguramente va a recordar a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo que tienen que aplicar de forma muy rigurosa los protocolos ya establecidos en el Vaticano y en las propias conferencias episcopales. Y luego yo creo que podría anunciar otras medidas. Es una posibilidad, por ejemplo, anunciar que se tendrían que crear comisiones en cada diócesis o en cada conferencia episcopal para tratar de los casos, o sea, comisiones que vayan más adelante de las que ya existen. Esta es una posibilidad, o sea, que pueda también demitir a otros obispos, o sea, como ya ha empezado a hacer en Chile, por ejemplo, y en otras partes del mundo. O sea, se espera que dé cambios concretos para seguir adelante en la lucha contra los abusos en la Iglesia. Porque además le está costando caro todos estos escándalos al Papa. En Chile, por ejemplo, la desaprobación de la Iglesia Católica, según un último sondeo, está en el 81%. Es decir, hay también un problema de la imagen de la institución tras todos los escándalos que hemos visto en Chile últimamente, Logui. Claro, al inicio de estos escándalos de pedofilia en la Iglesia se hablaba no tanto, ¿no? En los medios de comunicación que son más bien conservadores. Sí. Y ahora esto, digamos que toda la sociedad chilena es católica, un 60% de los chilenos están bautizados, bueno, muy poca persona va a misa, leí la cifra del 4%, pero ahora sí, esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo que está pasando en la Iglesia de Chile. Y para volver, no sé si se puede, hablabas de los protocolos rigurosos, y ahí claro que falta todavía muchísimo en términos de justicia, ¿no? Todavía yo diría que hay cierta impunidad en la Iglesia. En Chile, por ejemplo, solamente si se puede decir, se han condenado a 45 obispos, ¿no? por abusos sexuales, ¿no? Y todavía hay causas abiertas, pendientes. En el caso chileno, el nombre más significativo es el de Fernando Karadima, que es el protagonista, creo que en 2010, de todos los titulares que dejó aquel caso. Además, muy conectado con la política del país, ¿no, Francisca? Sí, a ver, hay precedentes de denuncias respecto a Karadima ya desde el 2004 frente a las autoridades eclesiásticas. El gran problema de esto es que las autoridades eclesiásticas directamente ocultaron información, incluso estamos hablando de que una de las víctimas, Hamilton, señala que Fresno rompió evidencia. Y justamente durante este tiempo, entre el 2004 y el 2011, que es la sentencia de la Santa Sede, es el momento en donde prescriben estos delitos a nivel civil. Por lo tanto, hoy día el gran problema es si podemos hablar de una responsabilidad a nivel jerárquico. Y por eso es que el gran tema hoy día es cómo la Iglesia chilena hace frente a un elemento que va dentro de su estructura, que es el tema del silencio y el tema justamente del ocultamiento de esta situación, que es una situación que afecta a numerosas diócesis en Chile. En cualquier caso, el papel de las víctimas ha sido fundamental para que hoy podamos estar hablando de una lacra a nivel mundial y que este asunto esté siendo tratado en medios internacionales como el nuestro, ¿no, Mari? Sí, o sea, yo puedo hablar del caso francés, pero sé que también las víctimas en Chile han sido muy activas en este tema. En Francia, o sea, es cuando distintas personas se han dado cuenta de que no eran las únicas en haber vivido algo con un sacerdote preciso. Y se han unido y así han conseguido hablar. Porque yo creo que cuando, o sea, y eso hablando con víctimas, etcétera, uno se da cuenta de que cuando uno está solo frente a una situación, es muy difícil hablar de un trauma que puede haber sucedido hace años y tal. Pero cuando se hace un colectivo, ahí se da la posibilidad de hablar de su historia, de denunciar, y es lo que se ha dado en Francia con el caso de Lyon, y que la Parole Libérée, ¿no? La asociación que ha conseguido esto, ha movilizado a muchísima gente, mucha gente que ha podido finalmente contar su historia. Es decir, hay una toma de conciencia que es lo que impulsa todo esto. No sé si en Chile también ha habido esa toma de conciencia por parte de las víctimas, Logui. Sí, claro, las víctimas, las primeras, o sea, el escándalo se desató por el caso Karadima en el 2004 y hoy en día hay varias ONGs locales que se han
organizado en un colectivo internacional. Está la Palabra Liberada, la francesa, y los chilenos también. La asociación se llama SA, Ending Clerical Abuse, o sea, una asociación contra los abusos sexuales en la Iglesia. Ellos han nacido en Chile en enero, cuando el Papa visitó el país, y la primera cumbre de esta organización internacional tuvo lugar en junio. Escribieron una carta al Papa, y bueno, ayer hablaba con una víctima chilena y me decía que aún no habían recibido una respuesta, pero sí es muy importante, porque uno, hay una conciencia a nivel internacional, y dos, hay un trabajo como de recolección de datos, y ellos tienen la cifra, por ejemplo, de 100.000 víctimas, y es una cifra basada en casos investigados. En el caso de Australia, el propio primer ministro australiano ha llegado a pedir perdón en nombre del Estado a las víctimas de estos casos. En 2012 se creó una comisión que fue contactada por más de 15.000 personas, y gracias a estos testimonios se apuntó a la responsabilidad de 4.000 instituciones. No sé si el modelo australiano de esa comisión puede servir ahora para el francés o para el español, que está a punto de abrirse estas comisiones, Francisca. Yo creo que puede ser un buen modelo, sin embargo, no basta con hacer un informe y pedir perdón. Yo creo que hoy día las comunidades, vamos a decir, nacionales, están pidiendo que hayan protocolos, que hayan reformas importantes dentro de la Iglesia, y que eso se establezca con mayor transparencia. Yo creo que es importante que se avance hacia cambios definitivos al interior del Vaticano y de las iglesias regionales, para que justamente haya más transparencia para las personas que son afectadas y viven dentro de esas instituciones. Yo puedo añadir Marín. sobre el tema australiano. Entonces, Sí. habla de la comisión que pusieron, que fue una comisión ejemplar. O sea, yo creo que es el caso más emblemático en el campo internacional, porque trató todas las instituciones, o sea, la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, las escuelas. O sea, fue un trabajo enorme, y de hecho duró, creo que 5 o 6 años, y al final, bueno, como usted lo ha dicho, el primer ministro pidió perdón para todas estas instituciones. Pero es cierto que la Iglesia Católica es la institución, en el caso australiano, que más tuvo que, digamos, o sea, fueron los que tenían más culpables. O sea, se habla de una cifra, creo que el 7% de los sacerdotes de los años 50 hasta ahora había cometido abusos. O sea, es una cifra inimaginable. Pero no solo se ha pedido perdón, también se han propuesto cosas. O sea, esta comisión ha hecho propuestas. Ha servido para algo. Ha servido para algo. Y sobre el tema de los protocolos, Muy breve. o sea, yo creo sí que, o sea, se trata de aplicarlos, no solo de crear normas, pero también de aplicar las que existen, que todavía no se está haciendo. Vamos a despedir, si me lo permiten, en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos hablando de los casos de pederastia en el seno de la Iglesia Católica, aquí, en Primera Plana.